Ok, ahora mira, me dice que tengo 20, pero ya son casi 10 para las 2. ¿A qué hora podemos llegar para ir a Muy bien, entonces voy a dar la primera parte del módulo 2 de la de la estimación del reservorio de carbono para biomasa aérea. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Es una un arbolito ahí que vamos a ver. Vamos a dar una corta introducción. Y en la segunda parte veremos los enfoques metodológicos, donde vamos a hablar de los insumos y de la estimación del reservorio de carbono, considerando los 3 niveles, que son el nivel de observación y registro, unidad de muestreo, aquí va a ser más bien la unidad de muestreo secundario, y luego hablaremos de la estimación a nivel de estrato, que aquí sí va a ser más bien el tipo o clase de vegetación. El objetivo de este módulo es proporcionar una guía metodológica para estimación del reservorio de carbono para biomasa aérea. Es una guía porque esto se desarrolló a nivel, digamos, nacional, a nivel de la CONAFOR. La idea es bajar esta metodología a nivel estatal para ver cómo implementarla. Entonces, lo que vamos a dar es una guía metodológica a ver cómo se implementaría a nivel entonces estatal. La biomasa aérea pues, se define como toda la biomasa de la vegetación viva, tanto maderera como herbácea que se halla encima del suelo, ¿no? Entonces, que no sea lo que es vivo arriba del suelo. Pues. Y en los insumos, el insumo principal para estimar la biomasa aérea a nivel, digamos, nacional es el INFIS, es el Inventario Forestal de Suelos. Y esto se hace a través de 2 muestreos, es decir, la fase de muestreo que se desarrolló entre 2004 y 2007 y la fase de muestreo que se desarrolló en este intervalo de tiempo de 2009 a 2014. Aquí los insumos complementarios que vamos a ver son estos, son los catálogos de nombres de plantas. Los modelos, aquí van a ser los modelos arométricos, los valores de densidad de la madera, las fracciones de carbono, la tabla de correspondencia, las series de uso y de suelo y vegetación del INEGI y las ecorregiones. Entonces, esta es una serie de los insumos, digamos, clasificados como complementarios. Para estimar la variación en las reservas de carbono, aquí el INFIS considera más bien estas categorías, es decir, las tierras forestales, las praderas y tierras de cultivo, especialmente la categoría de cultivo perenne, es decir, que aquí no entra más bien los cultivos anuales. Y como lo mencionó Rafael, cuando hablamos de la permanencia de tierras forestales, esta categoría se subdivide en 2 subgrupos, es decir, la tierra que se degrada, pero que se mantiene en la misma categoría sin salir más bien de la categoría IPCC, o de la tierra degradada que se recupera en tiempo. Entonces, estas son 2 subcategorías de la categoría general de permanencia de tierras forestales. Eso lo mencionó con detalles Rafael. Hablando de esta es la presentación gráfica que desarrolló con más detalles el biólogo Rafael, ahí no voy a perder más tiempo, pero lo que podemos ver aquí de forma gráfica, este es el bosque que se mantuvo casi con la misma estructura, o el bosque que se degradó. Entonces ahí estaremos hablando de la transición, más de la permanencia, pero con una degradación. Es una permanencia, pero que se degradó un poco, sin salir de la categoría. Y en la segunda parte que tenemos ahí es una tierra forestal
que pasó a un nivel de recuperación o que se mantuvo también al mismo nivel de degradación. Entonces, estas son las subcategorías de la permanencia de tierras forestales. Y hablando de la categoría de, ¿cómo se llama?, de praderas, aquí lo que vamos a considerar es esta subcategoría de praderas que se convierten en tierras forestales, como lo mencionó el señor que está aquí. Más bien, esa es cuando hablamos de otros usos de tierras que se convirtieron en tierras forestales, aquí estamos incluyendo la parte de praderas que se convierten en tierras forestales, humedales, así sucesivamente. Entonces, este es uno de los 6 grupos posibles de otras tierras que pasan a las tierras forestales. Esto también lo explico con detalle Lafayette. Así podemos entonces graficar esta subcategoría de otros usos que pasan a las tierras forestales. Y más bien aquí lo que vamos a considerar en la parte de tierras de cultivos es la permanencia de las tierras de cultivos perennes, que es más bien una subcategoría en general de las tierras de cultivo que se mantienen en el mismo, más bien la misma estructura de tierras de cultivos. Gráficamente aquí tenemos, por ejemplo, un cultivo perenne, creo que es una planta de naranja. Okay, más bien no se mantiene igual porque algunas frutas se van a caer o bien las van a comer, pero sí, este es el ejemplo del cultivo perenne que se mantiene en el mismo estado, es más bien una permanencia de forma gráfica. Las demás categorías, que son tierras de cultivo anuales, humedales, asentamientos, estas partes no se consideran en la estimación de la biomasa aérea por no tener información suficiente a nivel del país. Entonces ahí es la tabla que siempre estamos presentando en todas las sesiones, que ilustra la correspondencia entre las clases IPCC y los estratos de INEGI. Aquí nos referimos más bien a las clases de vegetación. Bueno, ahora vamos a pasar ahora a la fase de estimación del distribuidor de carbono, donde vamos a considerar 3 niveles. El nivel más bajo es el nivel de registro o de observación. Y pasando este nivel, ahora juntando esta información a nivel de registro, pasamos al siguiente nivel, que es el muestreo secundario o sitio, y a nivel más, ahora sí más general, estaremos hablando de los estratos o bien de las clases de vegetación. Esto lo tenemos de forma gráfica, pues cuando hablamos de registros, observaciones son más bien aquí son los arboritos, que estaremos midiendo la biomasa, luego el carbono. Ahora, juntando todos estos arboritos, vamos a llegar ahora a formar un sitio que es un muestreo secundario, más bien. Ahora, juntando todo, a nivel más general, llegaremos a un conglomerado que está formado por 4 sitios. Y a nivel más general, ahora sí, los conglomerados, considerando los diferentes polígonos, ahora sí vamos a formar los estratos que son las clases de vegetación. Y yo creo que, si no sé cuánto tiempo queda bien, podemos tomar 15 minutos más para explicar la estimación a nivel de observación. Bueno, a nivel de observación o registro, el Sistema Nacional MRV tiene información a nivel del INFIS, que es el inventario forestal y de suelo. Y esto, para hacer el proceso de estimación, se emplea el sistema de estimación de biomasa de carbono que desarrolló la CONAFOR mediante un algoritmo de asignación de modelos alométricos. Esta parte
y la maneja muy bien. Aquí mi compañero que está aquí, este joven Jesús Chuy. Entonces, hasta se sabe todos los arboritos que tiene México a través de su algoritmo. Entonces, ahí, cuando yo me atore, le voy a dar el micrófono para que les dé más detallitos. Entonces, este algoritmo sigue los siguientes pasos. El primer paso es reconocer los criterios de asignación y de selección. Cómo se asigna el modelo y cómo se selecciona. El siguiente paso, ahora que tenemos el criterio de reconocimiento, ahora sí vamos a asignar el modelo arométrico de biomasa a un árbol, a una rama sucesivamente. Aquí se necesita también asignar la densidad de madera y luego asignar una fracción de carbono. Al final hay unos casos, digamos, no sé si puedo decir casos atípicos, que ahí se puede medir, por ejemplo, la biomasa y el carbono, pero no se tiene el modelo, digamos, específico para llegar a estimar más bien el factor de emisión. Entonces, aquí entran los casos de extrusión y casos especiales. Vamos a ver unos ejemplos. El primer paso de reconocimiento de criterios de asignación y selección, ¿qué considera? Considera primero, como le mencioné, creo que no sé en esta sesión, los dos pasos de muestreo. Las bases de muestreo de 2004 a 2007 y la fase de muestreo de 2009 a 2014, donde se registra información de los tallos y lama vivas por unidad de muestreo. Y además, en esta base que se tiene los controles de calidad y estandarización. Esto lo mencionó Lafa. ¿Qué diámetro hay que considerar? ¿Qué altura hay que considerar? Aquí entra toda esta información que maneja el algoritmo de CBIC. Entonces ahí hay que checar a cada nivel estos controles y las estandarizaciones de los parámetros. Y aquí, hablando de los controles, sí son más bien, esta es la parte, digamos, más compleja del algoritmo, pero se puede resumir en los siguientes pasos, en los controles de calidad. El primer control es la condición vivo, es decir, que la rama o el tallo que se registró tiene que venir como vivo, no muerto, no ni tocón. Entonces, este es el primer nivel de control de calidad. Luego hay que estandarizar el diámetro normal, donde se asegura que todas ramas y tallo tengan un diámetro normal y mínimo de 7.5 centímetros y que el máximo no exceda el 4.5 de la distribución estándar del promedio de la especie. Entonces, esto viene programado en el algoritmo de CBIC. El siguiente nivel de control ahora es sobre altura, es decir, la altura también tiene que estar estandarizada, donde se asegura que las ramas, los tallos, tengan también una altura mínima de 1.3 metros y que la máxima no excede el 4.5 por la distribución estándar del promedio de altura a nivel de especie. Ahora, hay que también tener el nombre científico bien más bien para cada rama y tallo. Entonces, esto hay que asegurar que todas las ramas, tallos estén identificados, es decir, que tengan un nombre correctamente escrito y aceptado. Entonces, este es un proceso también de control. Como decía Rafael, si hay sinónimos o si hay digamos una rama que viene con dos nombres, hay que estandarizar esta base de registro para que no salga como si fueran dos especies. Esto sería un error. Entonces, aquí cada rama se tiene que venir bien estandarizado y
conocido. Si no está conocido, entonces en este caso se clasifica como una rama o una especie, más bien una rama o un tallo que viene de una especie desconocida. Entonces este es uno de los pasos de control de calidad. Y aquí viene la clasificación INEGI que hablamos desde el inicio, es decir que cada rama y tallo tiene que tener una clase donde pertenece a nivel más desagregado, de acuerdo más bien al sistema de clasificación de uso de suelo y vegetación de INEGI. Y por último, no decir por último, pero también hay que ver a qué ecorregión pertenece la rama y el tallo. Entonces aquí tenemos la liga para que si alguien quiere tener más información sobre las ecorregiones de México. Bueno, en el segundo nivel ya pasamos por el criterio de condición en vivo, de reconocimiento. Ahora pasamos a la fase de asignación de modelos sarométricos. Esto, el algoritmo que hace tiene, más bien establece un árbol de decisión. Aquí al rato cuando regresemos voy a pedir a mi compañero que les explique con algo de detalle cómo este árbol de decisión nos permite asignar un modelo arométrico adecuado, porque es un proceso un poco interesante y más bien complejo. Entonces, aquí ¿qué hay que hacer? El árbol de decisión permite identificar el modelo más adecuado considerando los criterios ecológicos, espaciales y estadísticos. Entonces, aquí hay que ver cuáles son los criterios que se emplean para poder asignar correctamente el modelo arométrico a nuestras ramas tallos. Bueno, entonces el árbol indica lo siguiente. Primero, la prioridad de los criterios para asignación del modelo. En el caso que hay varios modelos candidatos aceptables, ahora ¿qué hace? Ahora sí entra en la parte más detallada, donde ahora sí va filtrando los criterios hasta llegar a un criterio, digamos, más fino de asignación. Es decir, tengo una especie, tengo tres modelos que son aceptables para esta especie. Ahora, ¿qué hago? Ahora sí voy a analizar los criterios que entran en este algoritmo. Esto creo que lo tiene bien preparado mi compañero. Le voy a platicar sobre esta parte. Bueno, ahora es la parte de asignación de la madera. Aquí estoy desarrollando la lista que les mostré de los puntitos. Aquí lo que pasa es que algunos modelos, además del diámetro y altura, llegan a necesitar la densidad de la madera para estimar la biomasa, más bien para asignar un modelo y estimar la biomasa. Esto lo pueden checar en esta referencia. Entonces, lo que pasa aquí es que para cumplir este criterio, ¿qué se hace? Se asigna un valor de densidad de la madera de acuerdo al procedimiento establecido. Entonces, aquí también es una serie de condiciones. Un ejemplo, en el caso de la biomasa aérea, ¿qué se hace? A cada registro de rama y tallo se le asigna un valor de la densidad de acuerdo a este procedimiento. Si se conoce el valor de la densidad a nivel de la especie, automáticamente se le asigna este valor. En el siguiente paso, si se identificó una especie o un género, pero sin densidad de la madera, ahora ¿qué se hace? Se le asigna el valor promedio de las especies que se conocen. Entonces, esta es como ustedes ven, cuando vamos bajando, si no tenemos la densidad de la madera a nivel de la especie, ahora a esta especie le vamos a asignar un promedio de los valores que ya tenemos. Si ustedes ven, ahí vamos a ir bajando más bien la calidad del criterio de asignación. Y ahora, ni a nivel de la especie, ni a nivel de género,
o es una especie no determinada, no conocido. Ahora, ¿qué se hace? Ahora vamos a pasar a nivel de la ecorregión y asignamos un valor promedio que se sacó de los valores disponibles a nivel de la ecorregión. Entonces, aquí el algoritmo va considerando estos pasos para poder asignar una variable de la densidad de la madera a una especie de rama y tallo que entra en esta fase de determinación del factor de emisión. En 5 minutos vamos a hablar de cómo se asigna una fracción de carbono. Esto es importante porque para transformar más bien la biomasa en carbono se utilizan fracciones de carbonos y el procedimiento se describe enseguida. Igual que en el caso de la asignación de la densidad de la madera, el procedimiento es casi similar. Primero, si se conoce la fracción de carbono a nivel de especie, automáticamente se le asigna este valor. Si no se conoce, ahora sí vamos a ver. Si tenemos un promedio de otras especies, entonces sacamos este promedio y lo asignamos a la especie que carece del valor propio de carbono. Y si no, ahora pasamos a nivel de la ecorregión. Y los casos de exclusión, ¿cuáles son? Estos son casos de registros donde no se cumplen los criterios del algoritmo de asignación. Es decir, tenemos una especie, el algoritmo buscó si hay una forma de asignar un modelo a esta especie, pero no salió nada. O bien, es una especie que presenta algunos valores atípicos que son más bien fuera de los umbrales. En este caso, el algoritmo no nos propone un modelo que hay que asignar a estas especies. Entonces, en este caso, las especies están excluidas del proceso de estimación de la biomasa. Tenemos unos casos. Por ejemplo, los casos de las familias que tenemos aquí. El algoritmo que maneja el joven Chuy no nos propone el modelo adecuado, así que se excluye del proceso de estimación. Y también a este género y especies no hay modelos para estimar la biomasa aérea. Bueno, pero lo curioso es que estos modelos cuentan con la estimación de la biomasa, pero no hay un modelo preciso para poder más bien llegar a la estimación del factor de emisión. Lo que pasaría si no los excluimos del proceso, estaremos generando una sobreestimación, porque estaremos incluyendo unas especies que al final no tienen los modelos adecuados, entonces estaremos inflando la estimación de forma incorrecta. Bueno, creo que podemos parar aquí y tomar una pausa. Y regresando, vamos a tomar 5 minutos para que Chuy nos explique con algo de detalle cómo funciona el algoritmo y pasaremos ahora a la estimación a nivel de la unidad de muestreo, que en este caso es la unidad de muestreo secundario. No sé si hay alguna duda o una pregunta para cerrar esta ronda de presentaciones.